Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, pues mi agradecimiento al comité organizador del evento. Me parece, cuando me llegó la carta invitándome a tratar este tema, me pareció sumamente interesante porque es un tema que para nosotros no es nuevo, en el sentido de que, como bien comentaba la doctora Valencia, nosotros no somos ajenos al fenómeno latinoamericano de la poca penetración que ha tenido el tamizaje bioquímico en nuestros países. Y eso tiene que ver con el hecho de que, con excepción de algunos países en el continente, somos países pobres. Yo pertenezco a una institución donde hemos tenido la fortuna desde hace 4 o 5 años de contar de una manera bastante extendida con tamización bioquímica. Por eso nuestra experiencia en esto es muy grande y somos defensores de la bioquímica. Sin embargo, cuando a uno le hacen este tipo de preguntas, ¿son realmente los marcadores bioquímicos para aneuploidía necesarios o no lo son? Pues vale la pena hacer una revisión y pensar si uno está empecinándose en tratar de establecer una práctica que no corresponde a la realidad o si realmente hay razones de peso para seguir haciendo la bioquímica. Para tratar de responder esta pregunta, voy a tratar en los próximos 20 minutos de responder 4 preguntas que nos llevan finalmente a que ustedes mismos saquen su conclusión. Y es primero, ¿por qué es necesario integrar? ¿Cuáles son los sistemas de integración disponibles para los diferentes marcadores? Perdón. ¿Cuál es la evidencia que hay en literatura reciente? Y sobre todo, ¿cuáles son las recomendaciones de los organismos que emiten recomendaciones en nuestra especialidad respecto del tema? ¿Por qué integrar? Esta diapositiva probablemente la conocen todos ustedes, es de la Fetal Medicine Foundation, es muy vieja, pero nos muestra básicamente que el por qué integrar tiene sentido cuando uno mira la historia de la tamización a lo largo de los últimos 30 años. La tamización se inició en la década de los 70 con edad materna, con tasas de detección que nunca superaron el 30%. En la década de los 80 aparece la bioquímica en suero materno con el triple marcador serológico de segundo trimestre entre semana 15 y 18, lo cual nos lleva a tasas de detección de hasta el 70%. En los 90 debuta la translucencia nucal de la mano del doctor Nicolaides, logrando más que un aumento importante en las tasas de detección. Desde el punto de vista mío, lo más importante fue que transfirió la ventana de oportunidad en el diagnóstico prenatal del segundo trimestre al primer trimestre, lo cual tiene una gran significancia en el sentido de permitir intervenciones tempranas en embarazos afectados con alteraciones en países que, como el nuestro, hoy en día permiten la interrupción voluntaria del embarazo. De ahí para adelante empiezan a ocurrir refinamientos, aparecen cositas que van mejorando las tasas de detección, pero como ustedes ven no son mejorías tan dramáticas como la del paso de la edad materna a la bioquímica o a la translucencia, sino que simplemente van aportando cada una de ellas un poquito, llegando cuando uno integra todos los marcadores a lo que mencionaba la doctora Valencia, y son tasas de detección de alrededor del 95%, con tasas de falsos positivos que oscilan entre el 3 y el 5%. Sistemas de integración hay todos los que ustedes quieran y cada día se publica uno diferente. Sin embargo, pues todos conocemos el tamizaje combinado del primer trimestre, del cual ya se refirieron, integra translucencia nucal, marcadores bioquímicos y edad materna, el triple marcador serológico de segundo trimestre, el cuádruple marcador serológico de segundo trimestre, el tamizaje integrado, el tamizaje secuencial y el tamizaje contingente, que incluyen integraciones entre el primero y el segundo trimestre. Para tratar de hacer un resumen rápido y dejar el tema atrás, hay sistemas de integración que se localizan en un solo trimestre, ahí están mencionados. Hay sistemas de integración que combinan el primero y el segundo trimestre. Y para entrar ya en la discusión del tema que realmente nos interesa, lo que es importante es que hay sistemas de integración que utilizan única y exclusivamente marcadores bioquímicos. También hay sistemas de integración que utilizan única y exclusivamente marcadores de tipo ecográfico, y existen los sistemas de integración que incluyen marcadores ecográficos y marcadores bioquímicos. Ahora se trata de saber si realmente hace diferencia utilizar unos, utilizar otros o utilizar la integración de los dos. Entonces, para eso vamos a revisar evidencia. Yo hice una revisión de la literatura reciente, artículos de 2010 y 2011,
y encontré, primero me sorprendió la gran cantidad de literatura disponible y que está saliendo todos los días respecto del tema. Es un tema que, a pesar de que llevamos 10 años trajinándolo, es un tema que está vigente, en la cual hay mucha gente trabajando y en la cual hay muchas cosas interesantes. Y me encontré este artículo, que es una combinación, es un artículo hecho por la Universidad de Tübingen en Alemania en colaboración con el King's College y la Fundación para la Medicina Fetal, en el cual comparan tamizaje en 2 niveles, el que mencionó la doctora Catalina Valencia. Hacemos primero edad materna, translucencia nucal y bioquímica, clasificamos en 3 grupos, alto riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio, y al grupo de riesgo intermedio le aplicamos un segundo nivel que tradicionalmente había sido concebido como marcadores bioquímicos, marcadores ecográficos de segundo nivel. Sin embargo, este doctor dijo, bueno, ¿y qué pasaría si de pronto invertimos la cosa? Si hacemos una evaluación primero con marcadores solo ecográficos y después bioquímicos, y se encontró cosas interesantes. Esto es simplemente para mencionar las tasas de detección de los diferentes sistemas de integración. Ustedes ven que cuando uno integra ya una cantidad suficiente de marcadores, obtiene tasas de detección que oscilan entre el 90 y 95%. Pero lo interesante de ese trabajo está acá. Cuando tomamos la edad materna y la translucencia nucal, esas 2 cosas nada más nos dan tasas de detección para síndrome de Down, para trisomía 21, de alrededor del 75%. Pero cuando a eso le sumamos los marcadores bioquímicos, obtenemos un 14% adicional de aumento en las tasas de detección para llegar a un total de screening de 89%. Lo mismo ocurre cuando hacemos translucencia nucal, edad materna y hueso nasal. Tenemos tasas de detección del 73%, obtenemos un 17% adicional al adicionar la bioquímica para llegar a un 90%. Aquí están listadas el resto de cosas, cuando incluimos en eso el ducto venoso, por ejemplo, cuando incluimos la regurgitación transtricuspidia o el flujo tricuspidio, y aquí está exactamente la versión contraria. Hacemos primero edad materna y marcadores bioquímicos y obtenemos una tasa de detección para trisomía 21 del 63%, que cuando le sumamos los marcadores ecográficos obtenemos un 27% más, llegando a tasas de detección del 90%. Lo mismo sucede aquí a medida que vamos utilizando los marcadores secundarios de tipo ecográfico. Lo que a mí me parece interesante de la diapositiva y del trabajo es que cuando uno compara las tasas de detección de hacer primero una cosa y después la otra, o primero la otra y después la una, o sea, primero la bioquímica y después los marcadores secundarios, o primero los marcadores secundarios y después la bioquímica, obtiene tasas de detección similares. No hay ningún esquema que realmente tenga una ventaja en términos de tasas de detección, ¿sí? Obviamente ustedes dirán que cuando hablamos de plata, la cosa es a otro precio. Entonces miremos qué pasa cuando hablamos de plata. Aquí este es un estudio canadiense en el cual nos muestran, hacen un análisis de costo-efectividad en términos económicos de las diferentes estrategias de tamizaje para síndrome de Down. Y miden estas estrategias en términos de costo por caso diagnosticado de síndrome de Down en poblaciones grandes. O sea, cuando yo cojo, por poner un ejemplo, 100.000 personas, a esas 100.000 mujeres les hago translucencia nucal, les hago además bioquímica, detecto los casos positivos, a eso les hago amniocentesis. Todos esos costos poblacionales se calculan y se dividen entre el número de casos de síndrome de Down que fue capaz de detectar cada estrategia de tamizaje. Y entonces ustedes ven aquí que el tamizaje contingente, que es el tamizaje que combina primer trimestre con segundo trimestre y que combina bioquímica de primer trimestre con bioquímica de segundo trimestre, es el más costo efectivo, con una tasa de $26.833 canadienses por caso detectado de síndrome de Down. Cuando miramos, ustedes ven que a medida que van bajando el número de marcadores que se integran, va aumentando el costo. ¿Por qué? Puede sonar un poco absurdo, básicamente porque la capacidad de detección de la prueba combinada o de la combinación de marcadores va disminuyendo, por lo tanto se hace más costoso detectar un solo caso. Y obviamente, pues cuando hacemos el análisis de solo por amniocentesis indicada por edad materna, pues tenemos un costo absurdamente alto de $74.037 canadienses por cada caso. Esto nos muestra que
en términos poblacionales, no voy a hablar en términos de análisis individual de pacientes, sino en términos de políticas poblacionales, entre más marcadores estén incluidos dentro de un sistema de tamizaje, es más eficiente, y al ser más eficiente, desde el punto de vista económico, termina siendo más costo efectivo. Eso es lo que tiene que ver con la capacidad de detección de las pruebas y la efectividad en términos económicos de cada una de las pruebas. Sin embargo, el as bajo la manga mío no está ahí, sino aquí. Así como estamos utilizando la proteína plasmática asociada al embarazo y la fracción libre de la beta-HCG para tamizar síndrome de Down o en general aneuploidías, también existen utilidades secundarias de los mismos sistemas que hacen que tenga muchísimo más sentido utilizarlas. Y entonces vamos a mostrar 2 o 3 trabajos recientes también que nos muestran, por ejemplo acá, que cuando miramos los niveles de beta-HCG libre de población general comparados con población con parto prematuro o con pequeño para la edad gestacional o preeclampsia, encontramos, sobre todo en la proteína plasmática asociada al embarazo, que los niveles son significativamente bajos. Eso nos está hablando de que esto es un buen marcador para resultado perinatal adverso, o sea que además de poderlo utilizar para tamización genética, también tiene utilidad en términos de tamización para otras condiciones, razón por la cual tiene sentido utilizarlo. Esto es simplemente más de lo mismo, otro trabajo que nos muestra lo mismo cuando comparamos los niveles de metaloproteasa 12 y de proteína plasmática asociada al embarazo de pacientes normales contra pacientes con preeclampsia, encontramos que, sobre todo en la proteína plasmática asociada al embarazo, los valores son significativamente más bajos, lo cual nos habla de un buen marcador para tamización de esta condición. Lo mismo para este trabajo refleja exactamente lo mismo, simplemente compara pacientes normales con pacientes con hipertensión gestacional, preeclampsia severa y preeclampsia de aparición temprana, y ustedes ven aquí, por ejemplo, para la proteína plasmática asociada al embarazo, valores significativamente más bajos, sobre todo en preeclampsia severa. Razón, obviamente, otra razón más o otro soporte más para la afirmación que estoy haciendo de que este tipo de marcadores tienen una utilidad secundaria, lo cual hace que sean interesantes. Esto es un poco a lo que se refirió la doctora Valencia, simplemente para mencionar lo mismo. Este es un estudio que muestra el comportamiento de la tensión arterial, el índice de pulsatilidad en arteria uterina, la proteína plasmática asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario, que muestra aumento de la tensión y aumento del índice pulsátil en pacientes con hipertensión, con preeclampsia severa, y disminución marcada tanto de la proteína plasmática asociada al embarazo como del factor de crecimiento placentario. Ahora, después de haber visto la evidencia, como les digo, esto es simplemente un botón para la muestra de las múltiples publicaciones recientes que hay respecto del tema, que van todas en la misma dirección. Pues no menciono más porque creo que no tiene ningún sentido, pero vamos a mirar un poco qué dicen los órganos regulatorios en ginecología y obstetricia, por lo menos los que atañen a nuestro hemisferio, que son, encontré guías de práctica clínica de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología y del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, y extracté simplemente un par de recomendaciones. Cada uno de estos guías tiene 10, 12 recomendaciones, pero una recomendación que hace la Sociedad Canadiense es: a 2007 el estándar mínimo para un screening prenatal que se pueda ofrecer en el Canadá debe tener una capacidad de detección del 75% y no más de un 5% de falsos positivos para síndrome de Down, ¿sí? Y este tipo el desempeño de estas pruebas debería ser auditado periódicamente para asegurarse de que esto se cumpla. Entonces aquí tenemos también de ese mismo documento listados cuáles son las condiciones que lo cumplen y no lo cumplen. La mayoría de los sistemas de tamizaje tienen tasas de detección que superan el 75%. El más bajo aquí sería el cuádruple screening de segundo trimestre con un 77%, y el más alto, la combinación de todos los marcadores con 88%. Los que definitivamente no la cumplen son la edad materna, que para ellos me da una tasa sorprendentemente alta de 44% de capacidad de detección, me sorprende a mí, y el triple screening de segundo trimestre, que solo alcanza a dar 71%. Sin embargo, todos los otros cumplen y todos incluyen tamización bioquímica. La segunda recomendación es que la translucencia nucal en el primer trimestre
debe ser interpretada para evaluación del riesgo solamente por un sonografista o un ecografista entrenado y acreditado para este propósito, y no debería ofrecerse esta aislada, ¿sí?, sino junto con los marcadores bioquímicos, con la única excepción de los embarazos multifetales, que como todos sabemos, en los embarazos multifetales la bioquímica tiene realmente una serie de limitaciones importantes. Segunda recomendación viene del American College, el Boletín de Práctica Clínica. Esto es de 2007, validado en el 2008 por la Sociedad Americana de Medicina Materno-Fetal, en el cual, como les digo, hace muchas recomendaciones, pero solo voy a mencionar las que realmente nos atañen y tienen relación con el tema. Entonces, lo primero que dice es que el screening de primer trimestre usando translucencia nucal y marcadores bioquímicos es un test de screening efectivo para detección de síndrome de Down en población general, a la misma tasa de falsos positivos del tamizaje de segundo trimestre. Tiene tasas de detección muchísimo más superiores, o muchísimo más elevadas, perdón, razón por la cual debe ser considerado el estándar. Y aquí muestra simplemente los resultados de la mayoría de los estudios grandes que se han hecho de tamización, de tamizaje combinado en primer trimestre, y fíjense que cuando hacemos un promedio muestra un desempeño bastante bueno con un 84% de tasa de detección. Entonces dice que la medición esta es otra de las recomendaciones, textualmente la leo: la medición de la translucencia nucal sola es menos efectiva para el tamizaje en primer trimestre que si se combina con marcadores bioquímicos. Finalmente, a pesar de que esto no es una recomendación, sí me parece que vale la pena que lo conozcamos, y es una invitación a que todos los interesados en este tema lean un poco respecto de esto. Esto es una publicación del 2011 del doctor Kypros Nicolaides, la voz de la Fetal Medicine Foundation, que como todos sabemos es probablemente no, es con certeza la entidad que manda la parada en el tema de tamización genética y la ha mandado durante los últimos 10 años, y él hace lo que ya mencionó la doctora Catalina Valencia, y hace una invitación a voltear o a invertir la pirámide del cuidado prenatal tradicional al cual nosotros estamos acostumbrados, en el cual hay simplemente una primera visita en semana 12, una en semana 16, después cada 4 semanas a partir de la semana 20, cada 2 semanas a partir de la semana 30 y semanalmente hasta el término. Él plantea la inversión de la pirámide dándole un peso muchísimo más grande al estudio del primer trimestre, con la idea de clasificar en 2 grupos las pacientes. Los pacientes que tienen factores de riesgo para una serie de condiciones, que ahorita vamos a mencionar cuáles son, deben recibir cuidado por un especialista entre la semana 12 y 34. Pero las que no tienen factores de riesgo, él plantea que deben ser vistas nuevamente a la semana 20, después a la semana 37, y si se pasan del término y llegan a semana 41, deberían ser reevaluadas. Esto obviamente implica una ruptura absoluta y total con el paradigma clásico del control prenatal al cual nosotros estamos habituados, pero aquí está la fundamentación de por qué, ¿sí? Él dice que en los últimos 20 años se ha hecho evidente que una visita integrada entre la semana 11 y 13 del embarazo, combinando datos de las características historia materna, con hallazgos biofísicos, la mayoría de ellos obtenidos por ultrasonido obviamente, y hallazgos de test bioquímicos, pueden definir pacientes con un espectro de riesgo que requiere definitivamente un cuidado importante, y por otro lado pacientes que definitivamente no requieren un cuidado muy importante y pueden ser vistas de una manera mucho más espaciada. Yo no quiero sacar una conclusión, pero me parece que hay suficiente evidencia que muestra que el tamizaje bioquímico, a pesar de que implica un aumento en los costos en la mayoría de las estrategias de tamización, aporta también una serie de ventajas que nos hacen que a futuro probablemente no solo sigan teniendo el peso que tienen, sino que adquieran aún más importancia. Muchísimas gracias.